Así, mis amados hermanos, Señor los bendiga a cada uno de ustedes una vez más, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Aquí vamos, en el nombre del Señor. Tani oze wikwana mero meze so nana kunoni nana eso mero meze nonozo libro kuna eso Mateo. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 23 en el verso 37 es donde vamos a leer un versículo. Y así vamos a seguir, mis más hermanos. Vamos a aquí cuando el Señor entró a la ciudad de Jerusalén. Y entonces, el Señor dijo esta expresión, este versículo. Cuando el Señor dijo, cuando Él se sintió triste, cuando Él estaba, porque en muchas ocasiones el Señor trató no con la ciudad, sino contra su habitante, contra los que moraban en esa ciudad. El Señor trataba en muchas maneras con los que vivían en Jerusalén. Pero el Señor dice, ¿verdad? Y entonces, y así vamos a comenzar, mis más hermanos. Tahni yozo mero meze nidahia neso yo mero ras meni hiso nise neso niso nani un razo urquiso meni ibima Jerusalén tahnios un razo neso garioniso un razo neso razun sa garioniso ni tahni ose nana mero meze taso ga kaenso cheso ni así chunzo ni na chuma Jerusalén ni también atazo na nata ni osa. Amén. Mena naga tazo aga. Nia mena naga tazo ni. El Señor dijo así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? O sea, el Señor trató muchas veces, envió profetas para hablar a su pueblo, a los hombres y mujeres, jóvenes, príncipes y ancianos, reyes y hombres y mujeres que habían, ¿en dónde? En la ciudad de Jerusalén. O sea, dice el Señor pero en lugar de recibir, en lugar de aceptar, en lugar de recibir la reprensión, en lugar de corregir sus pasos, ¿qué era lo que hacían? Lo que hacían era mataban a los que son enviados a ellos. Por ejemplo, no vamos a ir muy lejos, sino a Juan Bautista habló y reprendió a Herodes, a la Herodía. ¿Qué pasó enseguida? Luego, pues buscó la forma de cómo matar al hombre de Dios. Y entonces dice la Escritura que después buscó en una forma muy astuta a la mujer.
buscó la oportunidad y así cuando llegó el momento, dijo, ¿verdad? Cuando su hija Salomé fue a danzar, o sea, a bailar delante del rey Herodes. Y entonces, y cuando la mujer, o sea, la muchacha terminó de danzar delante del rey, y entonces, y el rey pues estaba también pues bebiendo vino, y entonces cuando el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, aún la mitad de mi reino te lo doy. Así dijo. Y entonces dice la escritura que, bueno, pues la muchacha no sabía qué pedir. Y entonces voy a preguntar a mi madre. Preguntó a su madre. Y entonces, ¿por qué? Entonces cuando llegó la hija a la madre, y entonces, no, pues el rey me dijo, pídeme lo que quieras, no sé qué pedir, ¿qué me aconsejas? Y entonces dice la escritura que la madre le dijo, pide la cabeza de Juan Bautista. Y entonces, y pues no había vuelta atrás, sino, bueno, arrestaron al profeta de Dios, al hombre de Dios. Y entonces, después, lo degollaron. Y entonces le pusieron en un plato, aquí está lo que pediste. Pero es uno de los profetas que fue asesinado, que fue enviado ¿para qué? Para reprender, para hablar de lo malo, de lo que, de uno de los hombres que no estaba bien, uno de los hombres, ¿verdad? Pues, ¿por qué? Porque el profeta decía, no te es lícito vivir con la esposa de tu hermano. Eso era una reprensión así a rey Herodes. Y entonces cuando él se oyó eso, pues era verdad lo que estaba diciendo. Y entonces, y así, pero aquí dice la escritura Jerusalén. Si hablamos de todos los profetas que fueron rechazados, cada uno en su tiempo, por hablar la verdad y hablar de parte de Dios. Y entonces, pero ese tiempo, el tiempo del profeta, de los profetas, o tiempo de otros profetas, ya no están sobre la faz de la tierra, sino que muchos están descansando hasta que llegue el día. ¿El día de qué? El día de la venida del Señor, para despertar en ese estado donde están. Amén. Calirás eso tani pero mese man onise hizo ni so tani ni hizo profeta tani ban oniso te vas ni so man da wi kwat tani ni narongan ne ni so tani osi tani ozeras un tani pero mese hizo nabi hizo nabi haches tiempo hizo nabi haches tiempo hizo ni nabi haches so wi kumai so haches so na tais nai ni más de nabi hizo más nabi narongan ni so tani osi. Amén. Déjame acomodar esto porque ok, gloria a Dios. Entonces estoy diciendo esto, mis amados hermanos, que los hombres de Dios, que Dios
ya no están. Pero hoy tú y yo estamos aquí sobre la faz de la tierra. Y entonces Dios sigue usando, va a usar a los vasos que Él quiera usar. ¿Para qué? Para hablarte, para corregirte, para que arregles tu cuenta, para que cada uno de nosotros nos arrepentamos de nuestros errores. Nos arrepentamos de lo que no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque si vamos a seguir así, no vamos a acabar no vamos a acabar bien, sino vamos a terminar mal. Amén. Kani razon tahi razon mero meze yo mero meze neso kabe razon zo mem anise hundazo razon zo ndaga mi nannazo rani se manda wi kwanta ni razon me taunjega onda razon sa yom anita ni razon onda razon sa okui me zeze se an ka himani zeze neso zeze mem ani razon ni ba ni che ni ba ni zeze zan ka himani ni yo mero meze sina visa ni tani orso. Kaya ni razón tani orso. Kaya ni Mateo 23:37 está en Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Eso es una expresión que el Señor dijo. Matas a los profetas y apedreas. Tal vez en este tiempo nadie, o tal vez en otros lugares sí lo hacen literalmente, pero tal vez en esta parte donde nosotros nadie lo va a hacer literalmente, pero espiritualmente uno puede rechazar el mensaje o ignorar el mensaje o criticar o decir no, eso no es cierto. O sea, apedrearlo no literalmente, pero hablar mal de la persona. Amén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces? Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Tal vez many profetas ni se kanan na. Ni os ves mini se ni meso na ni da ya veces tas ni nas ya she ni eso ni a che yo eso ta ni yo que es cache yo ta ya raza ta ose so mero ta habes ata so ta so ni chuma que sale ta ni ose ya ni chuma que sale ta so na. Amén. Cani dice el verso, dice el verso 38. Vamos a leer todos. He aquí, vuestra casa es dejada en desierta. Ya mero meze, to kwazo mero meze, no koyo ya tata. Y ya razón taña tani ya yo ga eso sí tiempo yo tani gosi va ni se ma chuma nya tani yo se skuno ni no ni razón sa se na ya son shi tani yo se dor ani ya rani ni razón eso na razón señuma na razón shi yo tani se ni hasta ni che va ni razón shi tani na maria y tani Kani yo mero meze yo dani seze ya ankahimania seze ankahnimaso seze mem achesh ibasa mem aras nezo shi atsida nos kunzo
al Kahimasi, Yan Kazo, Che Basani, Urumutame, Che Kabe, la Nisión Señuta. Una tajera zoni, ni da ni bi, ron señuma. Merega, de hecho, mamá ella. Cani da José, también ya da ya hace. Ni eso, ni uno ni ve. Digo esto, mis amados hermanos, o sea, tenemos que arrepentirnos de nuestras acciones, malas acciones, que nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza humana es siempre querer ir por el camino del mal. Y entonces, aún yo sé que muchos, ya sea aquí o en cualquier lugar o en otro estado, en otra congregación, yo sé que muchos están en la iglesia, pero no, sus pasos no son de acuerdo a lo que Dios dice. Y entonces han tenido que, dice aquí, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Amén. ¿Verdad? Y por eso, mis amados hermanos, nuestra decisión es hacer el cambio o seguir igual. Eso no depende de mí, no depende de alguien, de tu papá, de tu mamá, o de tu hermano, de tu tío. No, depende de ti. Tú tienes que hacer el cambio. ¿Verdad? Porque lo que hace mi hijo, pues eso es él. Lo que yo hago, eso depende de mí. Lo que hace mi esposa, eso depende de ella. Pero lo que hacen otros, eso depende de ellos. Y así cada uno de nosotros somos responsables de nosotros mismos. Nadie, cuando llegue el día, pues si no cambiamos nuestros malos actitudes, nuestra desobediencia a Dios, lo que viene va a llegar. Razón atajiña miro meze seze ñatani daño oni eso yahni ni razón atajios. Ni se cabe gatani ni o do ni eso ni eso do ni rey eso yahdani cheda yahtahi ni tahtahi osi ñatani daño oni. Seze mas unoni razón sarios me. Seze mas unoni ni dio tinus kat nah ni dio res kat nah ni dio tak nus kat nah ni dio oze kat nah ni dio kat nah tahi osi. Ya ni razón tahi osi. Kani cheda mero meze nushkun seze ni kabas ni unah razón sabas ni akurang se razón yo. Se nas me yo stani. Seze tanas me yo dani. Yo mero meze chesh ini te wahra sungsa kata ni. Kazi nanora ya do kazi shkaunta no ya da. Eso ya ra sa o sea. Ba sim ta ni oi. Ba ve da ron ka ke ta hi do so ni neso neso ni ora sung na ko me da o se che heso ta ho chi da wa ta hi ora so ni neso yo o no ra chi ta hi o se. Ni un con eso, o dios eso, deja tu si uno está ahí lo ni. Ahora ni yo con una ta ni. Ahora ni coi mi do si do eso, na vi eso, ai chuma ma ai con ta no ni. Oi con ni ba ni. Qua hoi on ta ni. Ahora ni firmasia ni no có sao chi ni. 80 vas ni vas no señor ni. Si ya sa ta ta. Ahora ni acá ya ni. Ta me ya ni ese no ya la son la rang la si đâu ra vi ta ya ta ở đây ni ta sia ni con nó bị đâu rồi ta ya ra na vi ta ni đâu ra son ta no na ni me đâu rồi nó skuni sera ni
Vedame conoce, vedame cateras gaveta. Entonces, veda ya no se veda ya un tajía de ir a una vismita, amigos. O sea, digo esto, mis amados hermanos, que hace unos años atrás, yo creo que hace como unos, ¿qué será? Unos 8 o 9 años atrás, ¿verdad? Pues quise ir, o sea, iba hacia el trabajo. Y entonces, pues, cuando salí aquí de la ciudad, pues, salí por la salida OC, y entonces, pues iba rápido. Pero antes de salir al pueblo, ahí está otra salida, y debajo del puente, ahí estaba policía. Y iba manejando un carrito, metro, ¿se acuerdan? No sé si un metro blanco que tenía. Iba como 80 millas por hora. Y entonces, pues ahí me paró luego. Su licencia, señor. Pues vas muy rápido. Y entonces, pues fírmale aquí. Bueno, pues. Pero después dije, ¿por qué no vine más despacio? Pero ya el hecho ya está hecho. O sea, si estamos ya enfrentando, pues hay que enfrentar, hay que acabar con eso, y hay que parar con eso, hay que cambiar. ¿Por qué? Porque si no cambiamos, las cosas van a seguir empeorando. Amén. Vamos a seguir. Va a haber cosas peores más. Pero eso es una de las cosas. Pero hay muchas cosas que nosotros pensamos, no, pues no pasa nada. Yo soy muy listo, o sea, pero a rato, pues tal vez no es con la policía, tal vez no es con, pero tal vez es en otra área, tal vez con la esposa, tal vez en el trabajo, o tal vez en muchas áreas nos puede afectar, nos puede, entonces por eso es muy importante que nosotros tenemos que hacer el cambio. Amén. Mira, vamos a ir el libro de Romanos 2, capítulo 2, en el verso 5. Romanos, capítulo 2, verso. Gloria a Dios. Dice así Romanos capítulo 2, verso 5. Capítulo 2, verso 5. Dice así: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de manifestación de justo juicio de Dios. Ok. Caniras no tahan dale ñarros ni más. Gañarros ni más grata, dice ñarros ni mani mini. Ñarros ni mani grata, ni behrani buloni. Ni behrani tashe. Ni behrani yo mero meze ni so tahan ka ni mani. Kani yo mero meze ani rache ni razun da razun idiom ani kali gaizi huina ta sakun ni via. Laga na onga le so sakun ni via. Ma razun ni mero ara ni shani kani unoni ka ni so ta she ni razun eso alka ni mani yo razun ni ya hi razun sa ni yo mero meze mi se na mero cheo juicio kaga na onta. Amén. Digo esto, mis hermanos, o sea, en esta escritura nos dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, o sea, amontonas para ti mismo ira para el día de la ira, de la manifestación de justo juicio de Dios. Así como en esta tierra hay tribunal, hay corte o hay juzgado, así también Dios un día
juzgará a todos los seres humanos. Se aproxima un juicio donde todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, según las Escrituras. Y entonces, el verso 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. O sea, ese es el juicio donde cada quien pagará por sus obras. Hay muchas cosas que es hasta el juicio de Dios, pero hay otras cosas que aquí en este mundo también nosotros sufrimos las consecuencias cuando nosotros no obedecemos, no hacemos bien las cosas. Mira, voy a decir esto. En cierto lugar, en ciertos años, había un matrimonio, vamos a decirlo así. Y entonces los dos iban vivían en cierta ciudad y iban a la iglesia. Pero pues dijo, entonces el esposo de la señora se metió con su cuñada. Y entonces, pues la señora iba al trabajo, pero cuando, pues, su esposo tenía una relación con la cuñada, y ella, pues, él y ella, pues, nunca pensaron que un día iban a ser descubiertos. Y entonces, pues, la señora, pues, se sintió mal en el trabajo. Dijo, pues, no, pues, dijo a su patrón, no estoy bien y, pues, quiero ir a casa. Y entonces, regresó a la casa, encontró a su esposo con su cuñada en la cama. Y entonces, pues, ¿qué creen? Que la señora está muy contenta de mirar esta cosa. ¿O qué harías tú si estuvieras en una situación así? Y entonces, pues ahí se destruyó el matrimonio. Pues tenían una casa, pero bueno, pues la echaron para afuera. ¿Por cuál? Por la desobediencia, por no hacer lo correcto. Perdió su familia, su esposa, perdió la casa, perdió. Al último, ni la cuñada pues la siguió, sino pues se quedó como quien dice, como perro en la calle. Son las consecuencias cuando nosotros no hacemos bien la cosa. Hay muchas cosas que podemos evitar cuando nosotros decidimos hacer bien. También en cierto lugar había una muchacha, estaban en una congregación, eran músicos de la iglesia. Y entonces, y venía muchacho también, y ahí estaba la muchacha. Participaban en coro de la iglesia, cantaban, pero por no obedecer la palabra de Dios, entonces poco a poco se relacionaron, poco a poco pues la muchacha dejó que el muchacho lo tocara, poco a poco fue avanzando. Primero la mano, ya después
lo abrazaba. Ya después, pues cometieron falta delante de Dios. ¿Y qué pasó? Pero después, cuando el muchacho supo que la muchacha estaba embarazada ya. ¿Qué creen que pasó? Lo que hizo el muchacho es desapareció. Y entonces, pues, son cosas de la vida real que suceden. ¿Ya? Por eso la palabra de Dios dice a los jóvenes: cuídense, cuiden su cuerpo, guarden su cuerpo. No es para que cualquier persona la toque, sino es para matrimonio, que tienen que hacer las cosas bien. Pero muchos ignoran ese consejo y a rato sufren las consecuencias. Por eso es muy importante no echar la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios a nuestras espaldas, ignorar, porque si nosotros vamos a vivir ignorando la palabra de Dios, al rato vamos a sufrir la consecuencia. Nunca se me olvida este padre. Cuando estamos allá como 2007, 2008, no me acuerdo exactamente, pero el caso es que el padre llegó desesperado y dijo: hermano, ore por mí, ya no sé qué hacer. ¿Qué pasó? Le digo: pues, ¿qué tienes? Le digo: no, es que yo iba a la iglesia, yo pues por mucho tiempo, tengo mi esposa, tengo mis hijos y íbamos bien, pero me descuidé mi relación con Dios. Y entonces bebí bebidas alcohólicas. Y eso no hice por mucho tiempo, sino fue la primera vez que yo hice eso. Pero mientras estaba tomado, llevé a mi hija de 8 años en el carro, me accidenté y mi hija falleció. ¿Dónde está mi niña ahora? Por mi culpa, mi hija está en el lugar donde está. Soy culpable, dijo, llorando con lágrimas. Entonces, pues, lo único que puedo hacer es orar por ti. Y él, pues, desesperado el hombre. Esas es las consecuencias de nuestras malas acciones. Por eso les digo una y otra vez, hay que obedecer, hay que aprender a hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque a rato, pues, pero Dios nos sigue hablando una y otra vez. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos? O sea, ¿cuántas veces Dios ha tratado con nosotros? Por ignorar, por no escuchar la palabra de Dios, sufrimos las consecuencias. ¿Verdad? Por eso es que vamos a en el libro de Proverbios capítulo 3, Proverbios. Busquen en su Biblia el libro de Proverbios capítulo 3. Mira, dice el verso 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma
y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acostares, no tendrás temor. Antes te acostarás y tu sueño será suave. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza y Él perseverará tu pie de ser preso. Amén. Dice, ¿verdad? O sea, dice aquí la palabra del Señor que, hijo mío, o sea, tienes que, porque es fácil de ir por los malos caminos, es fácil seguir a los amigos, pero al rato ese amigo no te va a ayudar. Ese amigo mucho menos te va a ir a visitar si estás en la cárcel. ¿Verdad? Por eso es, ¿verdad? Tenemos cada uno de nosotros poner esto en nuestra mente, en nuestro corazón, y entonces cuando, ¿qué vamos a hacer? Guardar la ley, guardar el mandamiento de Dios, guardar eso que es lo bueno y el consejo, y entonces será vida para nuestra alma, para que vivas bien, para que vivas, ¿verdad? Pues si quieres ir a la tienda, puedes ir a gusto, si quieres ir al trabajo, puedes ir a trabajar. Cuando vengas de regreso a la casa, pues vas a descansar, vas a vivir bien. Pero, y entonces eso será vida a tu alma y gracia a tu cuello. O sea, va a ser grato para ti. Entonces andarás por tu camino confiadamente. Pero si nosotros, ¿verdad? Aún dicen, ¿verdad? Pues que aún los que tienen enemigos, tal vez por peleas, tal vez por venganza, tal vez por X razones, no viven bien. No viven bien, ¿por qué? Viven pues cuidándose, no saben a qué hora le van a atacar, no saben ni quién lo va a atacar. Viven desconfiados, aún tienen miedo cualquier lugar. Pero vivir confiadamente, pues si voy a la tienda, pues ¿quién me busca? ¿Quién va a decir, no, pues aquí anda No, pues yo camino confiadamente. Aún en la casa estoy, pues puedo dormir tranquilo con la conciencia. Nadie he robado, nadie he hecho he hecho esto, el otro, sino puedo vivir bien. Esa es vida, eso es lo bueno, eso es lo recto. ¿Verdad? Pero si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, vamos a tener enemigos, vamos a tener esto, vamos a batallar, vamos a esto y lo otro, y son cosas que no terminan. Por eso es que, pues, yo siempre le digo a Dios, ayúdame, Señor, a hacer lo justo, lo recto. Ayúdame, Señor. ¿Verdad? Y aún le digo a mis hijos, ¿verdad? Pero pues hay unos que se obedecen, otros ignoran el consejo, pero al rato, ¿verdad? Pues sufren las consecuencias, pero uno, ¿qué puede hacer? Bueno, pues te dije, ahí está el resultado. Por eso es que decía un hermano de Uslahuaca, ¿verdad? Pues, ¿por qué es muy difícil para nosotros, los humanos, elegir el bien? Decía que si llevas un burro ahí, ¿verdad? Pues burro, pues decimos, burro no entiende, ¿verdad? Pero si lo llevas a darle guardián al burro, el burro no va a tomar eso, dice. Porque el burro, antes de beber agua, primero lo huele. Si le gusta, pues lo toma. Y si no, pues
No toma aunque lo hagas fuerza que lo tome. Pero el hombre, no, pues. Y al rato, pues sufrimos las consecuencias. ¿Verdad? Por eso es que no digo para cada uno de nosotros tenemos que ubicarnos, tenemos que buscar el bien, tenemos que hacer lo correcto, porque eso es el bien para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuanto te acostares, no tendrás temor. Amén. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque el Señor, o sea, Dios, será tu confianza, y Él perseverará tu pie de ser preso. Amén. O sea, cuando tú eliges hacer el bien, pues estás atesorando lo bueno para ti. Pero cuando nosotros elegimos hacer el mal, entonces dice una escritura que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si quieres sembrar una buena vida, pues aprende a sembrar, aprende a hacer lo bueno. Y entonces, pues al rato, ¿verdad? Pues cuando nosotros vivimos bien, cuando nosotros vivimos, tenemos una familia, pues ya, pues, o sea, los días van pasando y al rato, pues ya vamos siendo ya padre, ya después del padre, después abuelo, y vámonos pues viviendo, ¿verdad? Hasta donde Dios nos dice, pues nos preste vida. Pero yo sé que nuestro corazón, el corazón del hombre siempre está inclinado hacia el mal. Pero hay que pelear contra nuestra condición, no ir donde nos desea, donde nos pide nuestro corazón, sino pues eso es malo. Amén. También estás manini y más o imani vita hizo no razón y ya imani vita estaba ahí ta hizo se nos mem ahora son a chinme nos mem ahora son chofa imani ni himeni ni razón sa meta ta hizo nos kuni ni yasun ya razón sa ta hizo yasun kuno yasun ya ni razón sa ta hizo nos kusa yas kani kana razón sa ya está ni uno suni así ni eso no tan hiba da ose no sé se te metas moviendo sí ni eso ya ni eso proverbios eso ni ya proverbio 1:20 mitad va ahora es una cosa aumenta. La sabiduría clama de fuera, da su voz en las plazas, clama en los principales lugares, y de discurso en las entradas de las puertas y de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuánto, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo os derramaré de mi espíritu. Okay. Razón número me dice, aguayo les llega, tata. Razón número me dice, aguayo les reipera, tata. Razón número me dice, aguayo mem are manibira, tata. Tash onjo ni razón. Mesmo da ya aguayo les llega. Ya saroni bi chere razón shia, tata. Ya saroni se ni uno, ya saroni se ni beha uno. Mera va, mera sumuro son, ya sa nash nuncio sa tata. Ya so, tawa mani bi gaye gri ya ni razón shi, bali se ni horas más tú eso dame. Al último está re con eso. Está re auto eso, está re liso, está re grande eso.
Rame, uno uchi y dos más ya eso che eso. Ni ya estaba, meras no tú dices meras no eso tata yo sí. No sé nada. Ni nada ni nada ni. Dash on yo las pienses es cascontar ellas nani. A mí yo dani so dani. También ya las dani. Basni y smetani. Chera me romese. Da meurame da naso ni razón no. Meura da nas razón yo. Meura ni asazo. Me eso che basa. Hasta yo sí. ¿Hasta cuánto, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveo a mi reprensión. Al caso, nazo, razón a mí, che razón a mí. Se al caso, nazo ni, ¿qué? Nana sa meso, ¿qué? Nana que meso, ¿qué? Razón sa meso. Y os haré saber mis palabras cuando llamé y no quisiste. Se da un nosma. Se eso. También ya están en así. Ni la chesa. Eso. Un gracias. Ni pejas conoce. Yo me sé ganar un shia. Por cuanto llamé no quisiste, extendí mi mano y no hubo quien me escuchase. Antes desechaste todo el consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Rameni, y ahora es un me serás mi ahora. Rameras un me onizo. Rameras un me oreza. Rameras un me obeso. Me oibini. Si ya se me cheshiga. Tu mes más to. Se hace un so. Se esa cosa y esa cosa me albas mi señor también la meta. Ni me la llega, va ni se no ni va a ser un nota. Ayer mero me se meshkuni ni eso. Y ahora son ni tani ose gani uno ni o está sia ni ta mi sun na yo ta mi ya la tani ta mi da ose. Na mi quan ku ni ta ni ose. Ya ni la sun ta ni ose. Chela mero me se ni eso. Ya uno ya ni ya ska ya ni cuenta ya ni eso. Tani ya ni me ta ni la veces de o no eso. Razunska, o no razunsta, o no razun ni marida José. Tare uchi ya ta. Tarani, achi ya hero y oh ni voy oh me iba a. Vamos a orar, mis más hermanos, que Dios nos ayude.